Jóvenes, buenos días. 1 de marzo del 23. En esta oportunidad vamos a continuar la siguiente clase teórica de la asignatura de Ortodoncia 2. Tengan todos buen día. Bien, antes, vamos a ir a un diapositiva anterior. No sé si recuerdan esta imagen, la anterior clase, cuando he mostrado todas las características que tiene un paciente que respira por la boca, pero ahora vamos a desarrollarlo uno por uno, qué características particulares tienen y cómo tú puedes identificar a temprana edad un problema de respiración bucal. A eso tenemos que enfocarnos, ¿no? Muy bien. Fíjate todo lo que puedes evitar, o sea, cómo identificar a un paciente respirador bucal. Voy a bajar mi cámara para que puedas ver libre. Bien, ahí estás viendo. ¿Qué pasa con los labios del paciente, de las personas que respiran por la boca o desarrollan respiración bucal? Mira, el labio superior es corto, ¿ya? Los labios siempre andan resecos, o sea, descamativos y rojizos. Son hipotónicos porque tienen que estar todo un tiempo separados. Están entreabiertos, no hay selle labial, porque si sellan, no hay por dónde más respirar, están respirando por la boca, ¿no? Entonces, es características puedes ver en el labio. Los dientes, los incisivos superiores se ven muy emergentes, es decir, están muy adelante y muy extruidos. Entonces, ahí uno ve como si tuviese los dientes adelantados, así se ve los superiores, incisivos superiores. Las encías están inflamadas. ¿Por qué están inflamadas? Porque reciben un aire frío, sucio de la boca y te recordarás histológicamente, el epitelio bucal no está hecho para recibir aire frío y sucio. Entonces vas a tener una gingivitis, ¿no? El paladar de estos pacientes es estrecho primero, estrecho. Como separan los labios, entonces, fíjate, los incisivos están hacia adelante, un maxilar superior, un paladar estrecho y es alto, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que por ahí ingresar aire. La lengua es hipotónica. ¿Por qué es hipotónica? Porque tiene que estar en el piso de la boca, no tiene que moverse, ¿no? Cualquier movimiento de deglución, pues puede dificultar la respiración. Entonces tiene que estar hipotónica. Y detrás de los dientes, por eso se llama posición interdental. Hay dificultad en la fonoarticulación, es decir, no van a pronunciar correctamente los fonemas como la S, la T, la B. Entonces, hay una dificultad de la pronunciación, ¿ya? ¿Qué pasa con los maxilares? Generalmente hay una deformación provocada por la posición lingual, ¿ya? Es decir, el maxilar inferior está rotado hacia abajo, ¿no? Y como está hipotónico, porque tiene que remeter aire, entonces es pequeño y está hacia abajo, ¿no? Está hacia atrás. Los pómulos, quiero que ustedes ese niño, los pómulos andan aplanados. ¿Pero por qué están aplanados? Porque como desde temprana edad ha ido respirando por la boca, no ha desarrollado los senos paranasales, nasales y paranasales, todas las cavidades neumáticas que tenemos, porque ahí tiene que entrar aire, tiene que soplar y tiene que inflarse de aire. Y como el paciente respira por la boca, entonces no hay eminencia de estos huesos cigomáticos, pómulos aplanados. La postura, y es típico ver a estos pacientes respiradores, fíjate, con una postura de una curvatura cervical, es decir, la cabeza está hacia adelante, el cuello está hacia adelante. Y como está hacia adelante, tratan de compensar con la gravedad, el pecho está hundido, los hombros están adelantados y caídos, y hay una curvatura lumbar, ¿no? Y un abdomen prominente. Es como una S, prácticamente es una S, una curvatura cervical, una curvatura lumbar y un abdomen prominente, ¿no? Para poder compensar esa respiración bucal. Fíjate, o sea, hasta problemas en la postura tiene aquella persona que respira por la boca, ¿no? La respiración es insuficiente. ¿Qué significa esto? En este momento, a ver, mete aire frío por la boca así, respira con fuerza, te vas a dar cuenta que se siente un aire frío y sucio en la parte posterior del velo del paladar. Entonces, para no tener ese problema o esa dificultad, estos pacientes respiran despacio y bajo, ¿no? O sea,
no logran inflar su tórax. Tratan de meter poco aire. Está hipoventilado. Como está hipoventilado, pues las arterias necesitan distribuir oxígeno. Hay una vasoconstricción pulmonar, ¿ya? Unos pulmones poco desarrollados y en compensación hay una vasoconstricción pulmonar. Estos pacientes tienen apnea nocturna. ¿Qué significa esto? Durante el sueño, como el maxilar inferior está para atrás y respiran por la boca y está muy inflamado sus adenoides, entonces estos pacientes durante el sueño pueden experimentar apneas nocturnas, ¿ya? Es una falta de aire y despiertan. Y despiertan. O sea, a medio sueño puede ocurrir estas apneas nocturnas. Entonces, durante la noche, unas 2 a 3 veces logran despertarse súbitamente por esta apnea nocturna. Y como no logran conciliar nuevamente el sueño, entonces andan cansados, están cansados todo el día. ¿Ya? ¿Qué enfermedades manifiestan estos pacientes? Como todo un tiempo están metiendo aire frío por la boca, las adenoides están inflamadas y cualquier resfrío pues les ataca con mucha intensidad. Frecuentemente hay antecedentes de resfríos en estos pacientes. Y obviamente alteraciones broncopulmonares, pulmonías, bronquitis, etcétera, ¿no? Siempre este niño ha tenido problemas respiratorios, ¿ya? Inflamación de vías aéreas. La alimentación, estos pacientes tienen fatiga al comer, como tienen que respirar y comer al mismo tiempo, entonces tienen inapetencia, es decir, no quieren comer porque tienen, y muchos se atragantan. Como la lengua está en una posición inferior, les dificulta hacer la deglución. Entonces, degluten atípicamente, es decir, en vez de llevar la saliva de arriba hacia atrás, ellos llevan la saliva de adelante hacia los lados. Entonces, eso es deglución atípica. La atención, o sea, es decir, estos niños andan atentos en clases, no. Como 2 o 3 veces durante la noche se ha despertado por la apnea nocturna, tienen déficit de atención. No atienden bien, tienen hipotonía generalizada, tienen apatía. Es decir, es los que andan lánguidos, andan con sueño, con ojeras, etcétera. Tienen deficiencia de peso y talla, son más pequeños, son más delgados. ¿Por qué? A falta de un descanso adecuado o las apneas nocturnas, la glándula pineal no secreta hormona de crecimiento, entonces tienen déficit de peso y de talla. Fíjate todos los problemas que atrae el respirar por la boca. Es por eso es importante tú como futuro odontólogo debes identificar estos problemas. Es fácil identificarlos. Observar al paciente por primera vez durante la anamnesis, la historia clínica, observar estas características clínicas, estos signos y síntomas que presentan estos pacientes y detectar este paciente antes de ver radiografías, detectar que este paciente es un respirador bucal. No te olvides de estas características, ¿no? Hay que hacerle caminar y vas a ver que anda encorvado su espalda, la parte del cuello. Otro problemita, el empuje lingual. Fíjate qué está haciendo el paciente. Como tiene un overjet marcado y un overmouth marcado, entonces la lengua trata de ser selle de esa área. Entonces el paciente tiene un empuje lingual. Va a empezar a empujar esos incisivos y mira hasta qué punto. Si te fijas, la cantidad de protrusión y proinclinación de los incisivos superiores, producto de un empuje lingual. ¿Qué efectos esqueléticos tienen estos pacientes que tienen empuje lingual? El maxilar inferior rota posteriormente, es decir, la parte de la sínfisis rota hacia atrás y hacia abajo. Hay proinclinación de los incisivos, mira la cantidad de proinclinación de los incisivos. Hay crecimiento vertical, claro, como la mandíbula rota, hay más crecimiento vertical que horizontal. El ángulo interincisivo, mira, está disminuido. Esto debería tener 130 grados, parece que tuviese 90 grados. Como están los incisivos adelantados, proinclinados, tienen biprotrusión labial.
es decir, los labios andan adelantados, no puede ser un sello labial, le dificulta juntar labios, porque está biprotruso. El perfil de estos pacientes es convexo, totalmente convexo. Como la mandíbula rota hacia abajo, entonces tienen un perfil convexo. La respiración es disminuida y tú puedes ver acá en vías aéreas, mira cómo está estrecho toda la parte de vías aéreas, ¿no? Entonces, qué increíble, ¿no? Las características que puede, los cambios esqueléticos y de tejido blando que puede producir un hábito en la cavidad bucal, ¿no? En la anterior clase habíamos visto que la posición espacial de los dientes está dada por la presión interna y la externa. Cualquier modificación en una de ellas, pues va a provocar alteraciones. Y es lo que ha provocado este empuje lingual, ¿no? Típico también observar en un paciente respirador bucal estas características. Para ese paciente que lleva la lengua hacia los dientes o entre los dientes, es ideal colocar que es una trampa lingual. Esta trampa lingual, fíjate, está diseñado en 0,9, es parte de la ortodoncia preventiva. Si tú observas que el paciente interpone la lengua entre los dientes, bandas, es ideal que sea fijo por si acaso, bandas, idealmente que sean cajas, pero ya si no tienes dominio de las cajas, se lo suelta, se lo cubre, se lo suelda y aquí se hace como una rejilla, ¿no? Para que la lengua no vaya entre los incisivos. Mira qué fácil es confeccionarlo. Un alicate de 3 puntas, alambre 0,9, hacemos la rejilla, protegemos el metal, soldamos. Existe también trampas linguales que son removibles. Mira, a la izquierda estás viendo una inferior y a la derecha estás viendo una superior. Pero el problema de estas trampas es cooperación del paciente. Como es removible, fácilmente el paciente lo va a sacar de la boca y a ver si usa, ¿no? A ver si usa. Entonces, eso tienes que tomar en cuenta. Trata de hacer siempre aparatos fijos que garanticen el movimiento o la prevengan alguna anomalía de crecimiento. Ahora, cuando la lengua es grande, pues no va a haber trampa que lo frene, ¿no? Como este caso clínico, rápidamente te muestro. Paciente que tiene macroglosia diagnosticada. Fíjate, se lo fija una tablilla y se lo corta. Se lo corta en la parte anterior para que sagitalmente no tenga volumen y a los lados para quitar volumen transversal. Si hacemos esos cortes, le estaríamos depapilando los sensores gustativos, ¿no? Entonces, lo que se quita es el músculo lingual y el transverso. Ahí está, el transverso y el lingual superior. Se quita eso y se sutura. Fíjate, entonces ya hemos quitado volumen transversal y sagital a la lengua. Entonces, esto hay que identificar también, y esto hay que derivarlo al especialista. Esto no lo hace el doctor general, esto lo hace el maxilofacial. También otro de los problemas es la succión digital, como habíamos visto, ¿no? En la anterior clase igual. Esto a temprana edad tiene que estar detectado y frenado. La succión digital, mira cómo que provoca empuje en los superiores, rotación posterior en el maxilar inferior. Para esto también existen aparatos como este que se llaman pantalla oral, otro aparato que sí puede estar, tú puedes utilizar como odontólogo general. Es una pantalla vestibular que ocupa el espacio libre por fuera de las caras vestibulares de los dientes y rodeado por el orbicular y los buchinadores a los lados. Entonces se los compra. Mira este que tiene una esfera que entrena la lengua para deglutir, o este otro que tiene una rejilla como una trampa lingual. El que está indicado en tu paciente se coloca. Entonces, para esto, para que es muy liso, te diré, ¿no? Una superficie muy lisa, entonces eso provoca mayor salivación. Y para evitar el babeo, entonces el paciente que tiene que ser fuerza, con mucha fuerza, aprieta y hace un buen sello labial. ¿Ya? También existen estos aparatos, como este es el lip bumper o pompereta labial, ¿no? Es otro aparato de la ortodoncia preventiva e interceptiva. Mira, ¿qué hace esto? Evita la succión del labio. Pacientes que todo un tiempo el labio se están succionando, entonces esta pantalla vestibular empuja al labio inferior, pues para evitar ese mal hábito, ¿ya?
porque si no se puede aumentar el overjet y provocar un clase 2. Entonces, existe una serie de aparatos de acuerdo al diagnóstico, siempre cuando el diagnóstico nos avisa, ¿no? ¿Qué aparato necesita? También existen estos entrenadores que tienes que conocerlos. Son entrenadores que provocan igual. am, Tiene una barra, una pantalla vestibular y tiene una barra lingual, una pantalla lingual, que lo que hace es empuja el orbicular de los labios, que no haga contacto con dientes, y por dentro evita que la lengua choque los dientes. Entonces, le deja como libre al maxilar y el maxilar empieza a dilatarse, ¿no? Hay de diferentes tamaños. Este es el Mio Brace, que lo trae. Hay para varios, para dentición primaria, mixta, permanente, para contención. Hay hartos Mio Brace, ¿no? O en la versión americana es el famoso Trainer, ¿no? ¿En qué pacientes ha indicado esto? En los pacientes que respiran por la boca, ¿no? Una vez que has descartado los problemas respiratorios con el otorrino, porque lo tienes que enviar al otorrino, el otorrino tiene que descartar tres cosas: desviación de tabique, hipertrofia de cornete o rinitis alérgica. Te descarta ese problema, entonces solamente es un hábito de respiración bucal. Entonces agarras y colocas estos trainers. Fíjate, son como protectores bucales para el boxeo, ¿no? Lo propio, sí o sí, son lisos, genera mucha salivación y para evitar el babeo, sí o sí tienen que ser un selle labial. Entonces hay de diferentes edades. El problema de esto es si lo utiliza, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso también, ¿no? Vamos a entrar en la parte de disfunción traumática. Fíjate, sí, este es un video. Este es un video de una tomografía. ¿Cómo hay que identificar a tiempo esto de las piezas retenidas? Importante que sepas controlar la cronología de la erupción, ¿no? No puede ser paciente de 14 años, sigue esperando que el canino va a descender algún día, ¿no? Y le dice, sí, está el de leche ahí, hay que esperanzas, hay que... No, o sea, para eso tenemos la ayuda de las imágenes. Y es una tomografía donde este paciente estaba esperando en mano hasta los 14 años y medio, pues ese canino no va a descender. Fíjate, está con retención. ¿M? ¿Ves? En todos los cortes muestra que mira, ahí está provocando reabsorción de los incisivos laterales. Qué complicado. Entonces, tienes que saber identificar a tiempo y con la ayuda de imágenes. Oclusión traumática. Fíjate lo que está provocando esto. Cuando un paciente tiene extruido alguna pieza, eso provoca contactos prematuros y obviamente eso provoca una oclusión traumática. ¿Pero en qué tipo de pacientes va a tener oclusión traumática? ¿En el tipo 1, tipo 2? Te cuento que en el tipo 2. ¿Por qué? ¿Qué tienes que observar? Fíjate, una marcada curva de SPI puede provocar inclinación de los molares y provocar una oclusión traumática. Cuanto más recto sea el plano oclusal, menos patológico va a ser, ¿ya? Por más que tenga mala posición, apiñamiento, la oclusión va a se mantener estable. Pero si el paciente tiene una exagerada curva de SPI o como dos planos oclusales, si te das cuenta, mira, vamos a puntero. Desde premolar para atrás parece un otro plano oclusal posterior y adelante anterior. Entonces, a eso tengo que identificar que esta oclusión traumática no se desarrolla. Y eso es importante para ustedes porque ustedes van a ver familias enteras, van a atender desde el inicio familias enteras. Antes de ver lo anormal, tengo que saber qué es lo normal. Estamos viendo un video donde muestra cómo se desarrolla una oclusión traumática. Todo comienza pues con pérdidas prematuras de piezas dentarias y desgastes interproximales, abrasión, caries, apiñamiento, ¿no? Fíjate, este paciente no tiene guía incisiva, no tiene oclusión orgánica, los posteriores hacen contacto en protrusiva. Esos contactos horizontales son muy lesivos en el sector posterior, van a provocar una oclusión traumática. Todo paciente que tiene mala oclusión, pues tiende a desarrollar oclusión traumática. Fíjate en ese otro lado.
pérdida prematura del 6. ¿Qué va a pasar con el 7? Se mesio-inclina y al mesinclinarse eleva de una de sus cúspides. Y tanto en protrusión y en retrusión, fíjate cómo hay contacto. Y ese contacto, ¿cómo afecta a la ATM? Entonces, es una cascada de problemas que va a comenzar por pérdida prematura o piezas en mala posición. Es muy importante que tú a tiempo identifiques estas alteraciones y sepas orientar qué especialidad requiere el paciente. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, mucho cuidado, esto es un análisis simple que haces al paciente, lleve hacia adelante, lleve hacia atrás, buscar qué contactos están chocando atrás, hacer lateralidad centrífuga, centrípeta. Si no hay guía canina, tengo que devolver la guía canina, observar qué lado está chocando en trabajo o en balance. Todas estas cosas que tú has llevado muy bien en oclusión, en la cátedra de oclusión, ¿no? Si no resolvemos el caso, pues el paciente puede pasar a un bruxismo, ¿no? Ya puede ser un bruxismo y luego un bruxópata. Entonces, el bruxismo, pues, va a provocar una serie de trastornos articulares funcionales, ¿no? Es importante introducir fuerzas terapéuticas. ¿En qué consisten estas fuerzas terapéuticas? Son desprogramadores, ¿ya? La fuerza masticatoria y los movimientos mandibulares están controlados por el contacto dentario. ¿Estamos? Es decir, diente con diente. Si chocan los incisivos, un grupo muscular se inactiva y otro se activa. ¿Me entiendes? Si chocan solo caninos, un grupo muscular se inactiva y el otro se activa. Esto es así, ¿ya? Es decir, los movimientos dentarios o los movimientos maxilares, la cinemática mandibular es controlada por los órganos sensoriales que encuentran en el ligamento periodontal, específicamente sobre el aparato tendinoso de Golgi, que es el que percibe, capta los contactos, ¿no? Entonces, un paciente que tiene problemas oclusales de malposición dentaria es lógico que ha desarrollado oclusión traumática. Entonces, tengo que utilizar fuerzas terapéuticas. Mira cómo está. Vamos a poner play al video. Ahora. Ops, un segundito. Voy a dar el audio. Ahora sí. Ahí está. Fíjate. Es un desprogramador. Esto yo lo dejo por 24 horas cuando el paciente tiene problema articular. Mira cómo lleva hacia adelante y hacia atrás. Y es muy torpe hacia lateralidad. Mira, no sabe dónde llevar. No sabe qué hacer. Como ya no hay contacto dentario, es una belleza para el sistema neuromuscular, porque lo desprograma, ya no hay contacto diente con diente, ahora el contacto es diente con objeto, ¿ya? Y es una locura, no saben qué hacer los grupos musculares, hacia dónde llevar, hacia dónde dirigir. Entonces, después de 24, 48, dependiendo de la patología, registro con este desprogramador. Y coloco una guarda primero al paciente si tiene problema articular. Muy bien. Entonces, eso es cuanto quería compartir. Vamos a adelantar un poco más de la clase. ¿Qué es fuerza? Fuerza se ha definido como una cantidad vectorial y se dice que es la interacción entre dos o más objetos. Nosotros para mover dientes utilizamos resortes, elásticos, en los mismos brackets. Entonces, la fuerza va dirigida mediante estos objetos, va de un diente al otro, de un maxilar al otro, ¿ya? Entonces, estas fuerzas pueden producir deformación elástica o plástica, habíamos visto en el anterior capítulo, ¿no? Entonces, si genero 100 newtons de fuerza y el otro 100 newtons de fuerza, pues ese objeto no se va a mover, ¿no? Y necesito controlar esa cantidad de fuerza. ¿Con qué se controla? Con dinamómetro. Ya son como unos romanillas, pero voy a mostrar en la próxima. Ah, no, más adelante está.
Son como anillas que nos permiten controlar y medir la fuerza, ¿ya? En el sistema internacional, la unidad de fuerza es el newton. Deberíamos manejar todos así, como una unidad de fuerza. El problema que es una unidad que no podemos aplicar clínicamente o comunicarnos científicamente entre ortodoncistas o entre odontólogos, ¿no? Por eso utilizamos gramo fuerza, ¿no? Entonces, es lo que utilizamos. La unidad de medida Newton la transformamos en peso sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Por la gravedad. Entonces ahí estamos viendo, por ejemplo, 1 kilogramo de fuerza equivale a 9,8 newtons, ¿no? Y 1 gramo de fuerza equivale a 980 decinewtons. Entonces, pues por eso que generalmente utilizamos gramos. Más se complican los americanos porque ellos utilizan, les comento, onzas, ¿no? Y una onza, ¿cuánto equivale? ¿No? Casi 30 gramos, entonces 29, 28 punto algo gramos equivale a una onza. Entonces, como te había dicho en la anterior clase, ortodoncia es una mezcla entre el inglés y el español. Entonces, así tienes que entender y así también tienes que poder aplicar tu fuerza. Toda fuerza tiene que ser medida, toda fuerza tiene que ser controlada. Entonces, no es agarrar un ganchito y me parece que puedo empujarlo por aquí y parece que lo voy a acomodar allá. No es tan fácil mover un cuerpo, ¿ya? Cuando la fuerza no estás llegando al centro de la masa, ¿ya? Es decir, mi gancho tendría que llegar a nivel radicular para controlar la fuerza y solamente estaría apoyándome en un punto, entonces bien complicado, ¿no? Entonces, por eso que debes tomar en cuenta que mover dientes no es cosa sencilla. Necesito controlar bien el vector de fuerza. De acuerdo a eso, vamos a ver qué fuerzas vamos a emplear terapéuticamente, ya sean de contacto o de campo. Dentro de contacto, pues ya te había dicho, ¿no? Es contacto directo el objeto con la parte biológica. Y esta fuerza de contacto puede ser normal, ¿ya? ¿Ya? Toda presión o tensión o una fuerza que se aplica a un cuerpo, entonces va a generar un movimiento. Y estas dos fuerzas de tensión y otra es de peso y otra es de fricción. Esas son las fuerzas de contacto que pueden afectar el rato de mover un diente o en una estructura dentro alveolar, ¿no? Y dentro de las fuerzas de campo están la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Me olvidaba una fuerza de contacto más, que es la elástica. Entonces, 5 fuerzas de contacto. La normal, la de tensión, la de peso, la de fricción y la elástica. Todas estas fuerzas son empleadas terapéuticamente en el momento de colocar un aparato intraoral o extraoral, ¿no? La fuerza de contacto normal está directamente relacionada con la fuerza de la gravedad, te diré, ¿no? Tensión, tensión, ¿no? Cuando estoy jalando o traccionando, ¿ya? El objeto contra un diente. De peso, ¿no? Todos los aparatos llevan un cierta masa de fuerza. De fricción, ¿ya? Se genera también acá en la rosca, en el tornillo, un sistema de fricción en el momento que separas los maxilares. Y elástica, mira acá está utilizando unas bandas elásticas para traccionar el maxilar superior. Son fuerzas de contacto porque estoy aplicando la fuerza directamente al diente o al hueso. Y acá podrás ver acá a la izquierda, el aparato intraoral no solamente está apoyándose en diente, sino también está apoyándose mediante 2 implantes en hueso. Entonces, hay una fuerza de contacto, ¿ya? Dentro de las fuerzas de campo, te había dicho la electromagnética, antes se lo utilizaba, que era un aparato para separar dientes, por ejemplo, se llamaba el Magneforce, pero el punto de aplicación o el tiempo terapéutico de aplicación era muy corto y la fuerza
era intensa al principio y disminuía rápidamente, ¿no? Una fuerza tiene que garantizar la efectividad de su movimiento, ¿no? Luego está de nuclear, fuerte, débil, ya son para otras áreas, ¿no? Vamos a ir la próxima clase desarrollando qué es fuerza normal, dentro del bracket, dentro de los aparatos de ortodoncia, se maneja varios vectores de fuerza, ¿no? Entonces, la próxima clase vamos a explicar cómo vamos a utilizar estos vectores de fuerza para provocar un movimiento dentario. Bueno, pues hasta acá la clase teórica, jóvenes. Entonces, esto ya va a estar disponible en su clase. Que tengan todos un excelente día.